Hola, ¿qué tal? Estoy de regreso. Hoy voy a comentar la segunda teoría del desarrollo de las 4 que nos hemos propuesto estudiar en esta tercera unidad. Soy Carlos Roberto Pineda, profesor de la asignatura Sociología. El tema general son las teorías del desarrollo y subdesarrollo latinoamericano. Ya veíamos la primera teoría. Ahora vamos a ver la segunda, es la teoría centro-periferia. Veamos entonces cuáles son las causas del subdesarrollo que plantea esta teoría para el caso latinoamericano y cuáles son los planteamientos estratégicos para lograr el desarrollo que esta teoría propone. Además, valorar rápidamente las consecuencias o el impacto que tuvo la aplicación de esta teoría en estos países. Si observamos, hay dos grandes bloques de países en esta imagen que observamos. Es un bloque de países desarrollados y en amarillo los países subdesarrollados. Hay una franja que los divide. Podemos ver entonces que hacia arriba, color verde, se ubican los países del centro, los países desarrollados, y hacia abajo, haciendo una salvedad de un poco más a la derecha, abajo, pero luego el resto de países, la mayoría de países en amarillo, todos esos países subdesarrollados representan la periferia mundial, económica, social, cultural y política. ¿Cuáles son las causas del subdesarrollo planteadas por la teoría centro-periferia? Hay primero un planteamiento general y luego en el segundo inciso, en el segundo punto, está la causa. En el primero entonces observamos que hay una situación internacional. El sistema capitalista está integrado por relaciones, diríamos, asimétricas entre el centro, los países desarrollados, y la periferia, los países subdesarrollados, lo que veíamos en el mapa anterior. Hay que partir de eso entonces. Hay dos grandes bloques que diferencian y que en los países subdesarrollados o de la periferia, los distintos gobiernos buscan alcanzar un ideal que es el ideal del desarrollo, el ideal que muestra la capacidad que han tenido los gobiernos y su población para desarrollarse en el centro que representan los países en color verde en la imagen anterior. Pero ¿cuál es la causa del subdesarrollo planteado por esta teoría? La causa del subdesarrollo plantea es el producto del deterioro de los términos de intercambio. Y en segundo momento, en la desigual distribución del progreso técnico. La primera, que sería el deterioro de los términos de intercambio, son aquellos acuerdos que llegan los distintos países, el centro y la periferia, a través de diferentes acuerdos de comercio, además de otros aspectos culturales y políticos, pero fundamentalmente en los aspectos económicos establecen pactos, acuerdos, convenios, y las distintas cláusulas establecidas ahí, denominados términos de intercambio, favorecen fundamentalmente a los países del centro en detrimento de los países de la periferia económica. Y el segundo elemento de esa causa explicada ahí es la desigual distribución del progreso técnico que se observa con mucha facilidad en el desarrollo tecnológico en los países del centro y el atraso industrial tecnológico de los países de la periferia. Entonces hay dos elementos: el deterioro del intercambio, los términos de intercambio que favorecen a unos, que serían los países del centro, y estos mismos países presentan un mayor progreso técnico. Esto hace
ambos elementos, la causa o causas del subdesarrollo de unos, del atraso de unos y del bienestar y del progreso o desarrollo de otros, en este caso los países del centro. Ahí en la figura de la derecha, lo he tomado de esa página, ahí está el enlace si quieren ingresar para poder ver con mayor detalle. Ahí se explica también lo que acabo de comentar. He puesto el enlace para reconocer los derechos de autor plasmados ahí. Veamos entonces cuáles son las estrategias del desarrollo planteadas por los teóricos de la CEPAL, que son los que propusieron esta teoría, iniciando con Raúl Prebisch, argentino, y otros autores posteriores. Las estrategias del desarrollo planteados por esta teoría del desarrollo, la teoría centro-periferia, son al menos estas 4 o 5 estrategias. La primera, la industrialización por sustitución de importaciones, que refiere a, en concreto, a suspender o a disminuir las importaciones de productos, de mercancías de otros países, en este caso los países del centro, hacia la periferia, hacia los países periféricos. Sustituirlos entonces o disminuirlos, a la vez que buscar la manera de industrializarse para producir para el mercado local o el mercado nacional. Tener entonces la capacidad productiva para abastecerse. De alguna manera ser autosuficiente, eso permitirá realizar menor cantidad de importaciones de productos de otros países. Esa sería la primera estrategia de desarrollo planteada por esta teoría. La segunda es la integración de mercados locales en mercados regionales. Los países de la periferia con frecuencia actuaron durante décadas de manera individual, cada uno negociando tratados comerciales o acuerdos con algunos países del centro, pero en este caso la teoría de centro-periferia propone actuar en bloque, en mercados regionales. En el caso de Centroamérica, el mercado común centroamericano, y hay experiencias de igual manera en América del Sur. De esa manera iba a permitir a los países no negociar de manera individual, no comerciar de manera individual, sino en bloque económico. ¿Qué es lo que posteriormente se puso de moda? La tercera estrategia que propuso esta teoría de manera inicial fue la reforma agraria. La reforma agraria consistió en la distribución de espacios, de territorios que no estaban siendo utilizados, eran en gran medida terrenos baldíos, y que se entregó a los campesinos y luego se les capacitó, se formó en distintas técnicas de producción agrícola y en el manejo de empresas agrícolas. Hubo un proceso de formación y de apoyo técnico, de apoyo financiero, etc. Se logró grandes cambios y sobre todo mejoró la capacidad productiva de los distintos países donde se llevó a cabo estas distintas estrategias. Con lo que se producía en el agro era capaz de abastecer las necesidades del mercado nacional o del mercado local. La tercera, o mejor dicho, la cuarta estrategia es la introducción de la planificación económica para el desarrollo. En ese entonces, a partir de esa teoría, hasta hace muy poco tiempo, los países elaboraron planes de desarrollo nacional. Esa planificación iba orientada en gran medida hacia los aspectos económicos, hacia el desarrollo económico, sin dejar por fuera otros aspectos de carácter social, cultural, pero centrados en los aspectos económicos. Entonces el Estado era un promotor del desarrollo. Esa era la cuarta estrategia.
Y la quinta estrategia, las políticas económicas y sociales orientadas a redistribuir el ingreso y generar bienestar en la población. Aquí el Estado, siguiendo la lógica de la planificación también, impulsó programas sociales que permitiera beneficiar a la mayoría de la población de escasos recursos o que se encontraba desprotegida ante sectores industriales o personas que tenían grandes capacidades de generar recursos. Estas personas, entonces, la mayoría de la población no podía acceder a ciertos productos y había que compensar a través de ciertas políticas. Una de esas políticas fue la generación del Banasupro. El Banasupro era una forma de entregar productos en ciertos espacios, en ciertos lugares, productos o granos básicos, fundamentalmente los productos de la canasta básica, con un bajo precio, mucho mejor que en distintos lugares privados. De esa manera, la población podía ir a comprar sus productos y ahorrarse dinero, ayudando entonces a la capacidad de compra que podía tener una persona con relación a si compraba en otros lugares privados. Hoy en día los supermercados o pulperías. Esas serían entonces las 5 estrategias propuestas por los teóricos de la CEPAL en el marco de esta teoría centro-periferia, también denominada desarrollista. ¿Cómo evaluamos la teoría? Es decir, las consecuencias de la aplicación de esas estrategias. Pues muchos países siguieron el modelo propuesto por la teoría centro-periferia. Podemos decir que la mayoría de los países latinoamericanos la implementaron. Eso fue de las teorías que vamos a analizar. Es una de las teorías que más se llevó a la práctica. En segundo momento, se vio distorsionado por el ingreso masivo de las grandes corporaciones multinacionales en el sector industrial de América Latina. Ahí comienza entonces la penetración. En ese periodo de aplicación de este modelo, se abrió demasiado las fronteras, no existía la capacidad de inversión suficiente, los capitales eran escasos a nivel de cada país de la periferia y por lo tanto quienes tenían el recurso del capital era el capital extranjero, los inversionistas extranjeros que llegaron a cada uno de estos países y comenzaron a monopolizar o adueñarse de grandes sectores en el ámbito industrial, entre otros. Y luego, ya en los años 70, pero sobre todo en los 80 y en gran medida en los años 90, el predominio de las ideas neoliberales que comenzaron a socavar las bases y la viabilidad de esta propuesta centro-periferia. Hasta aquí entonces, estas son las ideas, los elementos básicos, los planteamientos básicos de la teoría centro-periferia. Hasta luego.